Bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es martes 1 de julio, 5 del mes de Tamuz en el calendario hebreo. Llevamos la triste cuenta de 634 días de guerra y todavía hay 50 rehenes allí en la franja de Gaza. El primer ministro Netanyahu viaja a Washington. Nos preguntamos qué pasará con la franja de Gaza y el tema de los rehenes sobre todo. ¿Nos acercamos a un acuerdo de paz con Siria? ¿Hay aroma a elecciones en el ámbito político israelí? Todos estos temas y más vamos a tratar hoy y vamos a ver cómo los reflejan los diarios y otros medios hoy aquí en Israel. Comencemos por el diario Maariv, que abre su edición de hoy con una imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el titular Camino a un acuerdo. El primer ministro Netanyahu fue invitado a la Casa Blanca. Según una fuente israelí, Netanyahu y Trump se van a reunir la semana que viene. En el foco, en el centro de la conversación, la franja de Gaza, un acuerdo con Siria y el impulso a la normalización, o sea, normalización de relaciones entre Israel y más países árabes. Al término de la reunión de gabinete que hubo anoche, otra vez anoche, segunda noche consecutiva, se decidió esperar antes de seguir intensificando la ofensiva en la franja de Gaza para ver cómo progresan los esfuerzos hacia un acuerdo para la liberación de los rehenes. Todos los medios citan en la mañana de hoy fuentes oficiales que confirman que Trump va a recibir a Netanyahu en la Casa Blanca la semana próxima. Algunos incluso dan más detalles, será el lunes. Cabe suponer que en las próximas horas se confirmará oficialmente y conoceremos más detalles. Las familias de los rehenes tienen la mirada puesta en esta visita y la esperanza también de que una vez más lleguen buenas noticias desde Washington. Esta será la tercera visita del primer ministro Netanyahu a la Casa Blanca desde que Donald Trump volvió a asumir el cargo hace 5 meses. Hay varios temas en agenda, pero si prestamos atención a lo que declaró en la tarde de ayer, nochecita aquí en Israel, Caroline Levitt, la portavoz de la Casa Blanca, podremos entender mejor, porque aseguró que Trump quiere poner fin a esa brutal guerra en Gaza, salvar vidas, y agregó que, sin embargo, the main priority for the president also remains to bring all of the hostages home out of Gaza. As you know, his tireless effort has brought home many of the hostages, including la principal prioridad del presidente también sigue siendo sacar a todos los rehenes de la franja de Gaza, traerlos de vuelta a casa. Más allá de este tema, hay al mismo tiempo, como decíamos, un intento estadounidense de llegar a un acuerdo entre Israel y Siria que en su primera etapa sería una especie de pacto de no agresión mutua, acuerdo de seguridad, y esto, espera Donald Trump, podría llevar a la normalización de relaciones entre los dos países en el futuro. Y sobre esto también hacía un anuncio, o relacionado con esto en realidad, también hacía un anuncio ayer la portavoz de la Casa Blanca. That this afternoon, the president will be signing an executive order to terminate the United States sanctions program on Syria, and this is in an effort to promote and support the country's path to Esta tarde, el presidente firmará una orden ejecutiva para poner fin al programa de sanciones de Estados Unidos contra Siria, esto con el objetivo de promover y apoyar el camino del país hacia la estabilidad y la paz. La orden levantará las sanciones contra Siria, manteniendo las sanciones contra el expresidente Bashar al-Assad,
sus asociados, quienes violaron los derechos humanos, los narcotraficantes, las personas vinculadas a actividades con armas químicas, la organización Estado Islámico y sus afiliados y las milicias iraníes. La portavoz recordó que Trump se reunió con el nuevo presidente de Siria, Ahmadinejad, durante su visita a Medio Oriente. Hizo esta promesa y ahora la cumple porque está, dijo, comprometido a apoyar una Siria estable, unida y en paz a nivel interno y con sus vecinos. Y esto es importante. En la práctica, esta orden es un gran beneficio para el gobierno de Ahmadinejad, especialmente en sus esfuerzos por reconstruir el país después de tantos años de guerra civil y de lucha contra el terrorismo. Necesita desesperadamente dinero, mucho dinero. Esto significa inversiones extranjeras que, mientras pesan sobre el país sanciones económicas, por supuesto no llega. Varios analistas coinciden en que hay una inusual coincidencia de intereses entre el presidente sirio e Israel en este momento. Como decía, Siria busca levantar todas las sanciones que pesaban sobre el gobierno de Bashar al-Assad por la masacre que cometió contra su propio pueblo durante la guerra civil, poder reconstruir el país, poder desarrollarlo de alguna manera, y por eso, como decía, necesitan dinero. Israel quiere preservar la seguridad y tranquilidad en la frontera. La situación en Siria todavía es inestable y el caos, como sabemos, bien puede ser una excelente cortina de humo para todo tipo de grupos extremistas, especialmente los financiados por Irán, pero no solamente ellos, que intenten instalarse cerca de la frontera con Israel, armarse, organizarse allí para cometer desde ahí ataques contra Israel. Tanto Israel como el nuevo gobierno de Siria consideran sus enemigos a Hamas, la Yihad Islámica, Irán y Hezbollah. ¿Cómo sería entonces un eventual acuerdo entre Israel y Siria? Al menos en la primera etapa no se habla de un acuerdo de paz completo, ni de paz cálida, normalización de relaciones, apertura de embajadas, ni podremos ir a comer hummus en Damasco. Hablamos de un acuerdo que incluya garantías de seguridad, de no atacarse mutuamente y el compromiso de actuar contra la actividad terrorista y contra los intentos de Irán de volver a instalarse en esa zona del país, compromiso de expulsar a las milicias financiadas por Irán del territorio de Siria. Según el diario Yediot Ahronot, últimamente, en este tiempo tan complicado, Israel utilizó el espacio aéreo de Siria en sus ataques contra Irán. Esto significa que las conversaciones no solo que no comienzan ahora, sino que ya hubo algunos entendimientos. Por ahora no se habla de temas más espinosos o controvertidos, como por ejemplo la soberanía en el Golán, porque se trata de un acuerdo limitado, no amplio. La televisión pública israelí Kan informó, citando una fuente siria, que la principal exigencia que tiene el gobierno sirio para firmar este acuerdo de seguridad es que Israel se retire del sur de su territorio. Recordemos que las fuerzas de defensa de Israel llevaron a cabo una amplia incursión en territorio sirio cuando cayó el gobierno de Bashar al-Assad, una operación que tenía como objetivo evitar que el arsenal del expresidente sirio cayera y eran armas de todo tipo que tenía Assad, que estas armas cayeran en manos de grupos terroristas. Y según el diario Yediot Ahronot, la mirada está puesta ahora en varias visitas. En primer lugar, la del primer ministro Netanyahu la semana que viene a Washington, la del príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, a Siria en los próximos días, y la llegada del presidente sirio Ayara
a Nueva York en septiembre para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas, que habló con la televisión pública Kan. No se descarta la posibilidad de un encuentro de Ahmad al-Shara con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. El diario Yediot Aharonot también destaca este tema de Siria en su titular: camino a un acuerdo con Israel, Trump levantó las sanciones de Siria, pero en la bajada cambia de tema y señala: en el contexto de las presiones para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, se espera que la semana que viene Netanyahu viaje a Washington. Y citan al comandante en jefe de Tzal, Eyal Zamir, que dijo, abro comillas, la continuación de la incursión terrestre en la Franja de Gaza pone en peligro a los secuestrados, y también a un oficial de alto rango en esta misma bajada que dice exactamente lo contrario. Sería un error detener los combates ahora. Ma'ariv detalla en este artículo la reunión de gabinete de anoche, que en realidad la informaron varios medios, reunión de los ministros con el comandante en jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel, Eyal Zamir, quien presentó los logros alcanzados por las fuerzas israelíes durante esta operación, que comenzó después del cese de fuego, como sabemos, y a continuación les preguntó, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? ¿Sí? La noche anterior había dicho, nos acercamos mucho a los logros que nos pidieron. Ahora les dijo cuáles son y les preguntó qué quieren que hagamos a partir de ahora. Y en ese momento se repitió una escena que solía suceder con el anterior jefe de Estado Mayor de Tzal, Herzi Halevi, los ministros del ala de extrema derecha del gobierno, Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, atacaron frontalmente a Eyal Zamir y cuestionaron esa lista de logros que él presentó. Por ejemplo, Zamir dijo que el ejército tiene el control del 75% del territorio de la Franja de Gaza y ellos le dijeron que no, que es mucho menos. También criticaron la forma como se distribuye la ayuda humanitaria y dijeron, tenemos un nuevo jefe del ejército, pero estamos en la misma situación. A continuación, Zamir advirtió que si seguimos tomando control de más territorio en la franja, eso implica un peligro real para los secuestrados. Ya de todas maneras están en una situación sumamente difícil y en este último tiempo se ha vuelto peor, la violencia contra ellos es extrema. Smotrich y Ben-Gvir insistieron y siguen insistiendo en que hay que seguir adelante con la ofensiva, intensificar y ampliar los ataques de Tzal en la Franja de Gaza y conquistarla por completo. Ahora es el primer ministro Netanyahu, en definitiva, quien debe decidir entre dos opciones, dicen hoy los medios. Un acuerdo que podría llevar al fin de la guerra o, como exigen Smotrich y Ben-Gvir, la conquista de la Franja de Gaza. Y por supuesto que también con esto, y quizás sobre todo con esto, tiene que ver la visita de la semana que viene del primer ministro Netanyahu a Washington. Cabe suponer que será un tema central, sobre todo por las declaraciones que viene haciendo el presidente estadounidense Trump, y quién sabe, quizás nos anuncien desde allí alguna novedad. Veremos cuál. Vamos ahora a una noticia del ámbito político israelí. Un cambio que puede ser incluso un punto de inflexión en la oposición política. El diputado Gadi Eisenkot, hasta ayer miembro del partido Amahanea Mamlahti que lidera Benny Gantz, anunció anoche que se retira del partido y podría no ser el único. Eisenkot le comunicó la decisión a Gantz y también anunció que devuelve su mandato, o sea, devuelve el escaño que tiene en la Knesset porque lo ganó, lo recibió, presentándose como candidato de la lista de ese partido. Y ahora va a buscar un nuevo rumbo político. Tanto Eisenkot como Gantz destacaron
que las cosas terminaron bien, que hubo una despedida muy cálida, que la amistad que los une desde hace décadas sigue firme, pero ahora separan sus caminos en la vida política. Gantz dijo que últimamente surgieron diferencias ideológicas profundas. Eisenkot no hizo declaraciones sobre por qué realmente se va del partido de Gantz, pero en Canal 12 informaron que las diferencias tuvieron que ver con lo que Eisenkot considera falta de democracia a nivel interno en el partido, o sea, elecciones primarias. Gantz en algún momento, sin mucho entusiasmo, aceptó hacer elecciones primarias para ver quién tenía que ser el próximo candidato en las elecciones que vengan, pero con un sistema que casi que le aseguraba el triunfo. Y Eisenkot, según este informe, no lo aceptó. Gadi Eisenkot es en este momento el candidato de la oposición más requerido por todos los demás partidos de la oposición y ha estado en contacto con Yair Lapid, con Naftali Bennett e incluso con Avigdor Lieberman. Eisenkot es ex jefe de Estado Mayor del Ejército de las Fuerzas de Defensa de Israel. Perdió a su hijo, el sargento mayor en la reserva, Gal Meir Eisenkot, combatiendo en Gaza en diciembre de 2023. Uno de sus sobrinos, el sargento Maor Cohen Eisenkot, de 19 años, murió en combate un día después, y otro sobrino, el capitán Yogev Pazi, de 22 años, murió en combate en Gaza. En las últimas horas, la radio pública Kan informó que el diputado Matan Kahana podría seguir los pasos de Eisenkot y abandonar también el partido de Gantz. Allí lo vemos. Kahana es un político muy cercano a Naftali Bennett y entró en la política en realidad en su lista. Kan ya había informado el año pasado que Kahana se reunió con Bennett para hablar sobre el regreso del ex primer ministro a la política. Por el momento, Matan Kahana no quiso adelantar nada y declaró a Kan, cuando le preguntaron si es cierto que se va del partido de Gantz, respondió: cuando tenga algo que anunciar, lo anunciaré, lo cual tampoco es un no de ninguna manera. Vamos a ver qué decisión toma finalmente. Y vamos a cambiar de tema, vamos a algo que tiene que ver con todos nosotros quienes vivimos aquí en Israel. Esta imagen pertenece a un artículo que publica hoy Yediot Aharonot, aquí lo vemos. Un país en trauma, decía el título de la imagen, y es un artículo en el que señala que en lo que va de guerra desde el 7 de octubre de 2023 se produjo un aumento del 112% en la cantidad de casos de síndrome de postrauma registrados en el servicio de salud Maccabi comparado con años anteriores. Entre 2016 y 2022 hubo un promedio de 3.400 casos y después fue subiendo. 2023 ya fueron 6.245 casos. Vamos a ver de nuevo la imagen más de cerca. Y en 2024, 8.234 casos. En 2025, solamente durante los primeros 3 meses hubo 2.000 casos diagnosticados de síndrome de postrauma. En este artículo, una experta del Servicio de Salud Maccabi, la doctora Tali Shmueli, dice que lo más preocupante es la tendencia, no las cifras en particular, que también lo son, sino la tendencia a aumentar. Y que al principio de la guerra el fenómeno era más significativo en el sur del país, por razones obvias, pero ahora se ha extendido debido a la guerra en Gaza, que se prolonga, los soldados caídos, los misiles de Irán, la pérdida de vidas de civiles, los testimonios sobre lo que viven los secuestrados,
las personas desplazadas de sus hogares, toda una serie de acontecimientos traumáticos que todo el país ha vivido y sigue experimentando. La doctora Shmueli explica en el artículo que no solo quienes viven estos acontecimientos en forma directa pueden sufrir los efectos, porque todos estamos expuestos a lo que sucede a cada instante. Y no solamente por los medios de comunicación y las redes sociales, como sabemos, sino por familiares, amigos, conocidos que pasaron y pasan estos momentos difíciles en esta guerra tan extensa. El artículo menciona cuáles son los síntomas que deben encender una luz roja, o sea, que nos indican la probable, muy probable presencia del problema y la necesidad de atención. Vamos a ver de nuevo la imagen. En primer lugar, flashes, escenas que vuelven a la memoria, pesadillas recurrentes, sensación de angustia. Abstenerse de acciones o de lugares que nos recuerden lo sucedido, sensación de vacío y desconexión, sensación de miedo, enojo o culpa, ataques de ira, depresión, reacciones desproporcionadas de susto, estar siempre en alerta y tener dificultades para realizar las actividades normales cotidianas. Por supuesto, el uso excesivo de alcohol, sustancias o medicamentos tranquilizantes, no querer salir de casa ni hablar con gente. Y esto no significa que un día uno diga, no tengo ganas de salir. Estamos hablando de señales de alarma. Por último, en la nota explican que hay muchas maneras de tratar el síndrome de postrauma que pueden ayudar y mucho a quien lo necesite. Y en otro tema completamente diferente, a esta hora la Corte Suprema de Justicia está llevando a cabo una sesión en la que se debate el polémico nombramiento del próximo jefe del Servicio General de Seguridad de Israel, el Shabak. Vamos a la imagen. La Corte responde así a dos recursos que se presentaron, uno a favor y otro en contra de la designación que había hecho el gobierno de David Zini como próximo jefe del Shabak. Hubo gritos, aplausos, de todo en lo que va de la sesión. Los jueces que están bajo custodia de una docena de guardias de seguridad dentro de la sala ya recibieron insultos, intentos de agresión. La sala debió ser despejada, evacuada, después volvieron. Se estima que el debate va a ser muy extenso y nosotros, por supuesto, vamos a informarles qué sucedió. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como cada día, a seguirnos en el canal, a compartirlo, a suscribirse, a formar parte del grupo de amigos de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse, y los espero mañana aquí en Israel a Diario. Gracias nuevamente, que tengamos buenas noticias. Shalom.